Hay un detalle sobre el ajo que casi nadie conoce y que lo cambia todo. Un diente de ajo entero, tal cual sale de la cabeza, apenas tiene poder sobre tu cuerpo. Es prácticamente inofensivo, casi decorativo. Su verdadera fuerza, esa que lleva miles de años ganándose la fama de remedio, no existe hasta que haces una cosa muy concreta con él. Y la mayoría de la gente que se toma su ajo en ayunas cada mañana lo está haciendo justo al revés, desperdiciando casi todo su potencial sin saberlo. Hoy vas a entender exactamente qué le hace el ajo a tus riñones, cómo despertar de verdad su poder y por qué ese pequeño diente blanco puede ser uno de los mejores aliados de estos dos órganos que trabajan sin descanso en tu espalda. Empecemos por ese secreto, porque sin entenderlo, el resto no sirve de nada. Dentro de un diente de ajo intacto no hay ningún compuesto medicinal activo esperando. Lo que hay son dos cosas separadas que no se tocan, una sustancia llamada alina y una enzima que vive en otro compartimento de la célula. Mientras el diente está entero, viven cada una por su lado y no pasa nada. Pero en el momento en que aplastas, picas o masticas ese ajo, rompes las paredes que las separaban, las dos sustancias se encuentran y ocurre una pequeña reacción química casi mágica. Nace la lisina, y la lisina es el verdadero corazón del ajo, el compuesto responsable de casi todos sus efectos sobre la salud, incluido su famoso olor. Sin ese gesto de romperlo, no hay alicina, y sin alicina, el ajo es poco más que un condimento. Y hay algo casi poético en este mecanismo. La planta del ajo no fabrica la alicina para nosotros, la fabrica como defensa. Cuando un insecto o un animal muerde el diente y rompe sus células, la reacción se dispara y libera esa sustancia picante y agresiva para ahuyentar al atacante. Es decir, ese poder que a nosotros nos beneficia es en realidad el arma química con la que el ajo se protege. Por eso, solo aparece cuando el diente se daña, nunca antes. Entender esto cambia por completo cómo deberías usarlo, porque significa que la forma en que preparas el ajo importa tanto como el ajo en sí. Y aquí viene el primer consejo práctico que ya te cambia el juego. Cuando aplastas el ajo, esa reacción no es instantánea, necesita unos minutos para completarse. Por eso, los expertos recomiendan machacar el ajo y dejarlo reposar entre 5 y 10 minutos antes de tomarlo o de cocinarlo. Si lo aplastas y lo echas de inmediato a la sartén caliente, el calor destruye la enzima antes de que termine su trabajo y te quedas sin buena parte de la lisina. 5 minutos de paciencia son la diferencia entre aprovechar todo su poder o tirar la mayor parte por el desagüe. Ahora que sabes cómo despertar su fuerza, vamos a lo que de verdad te trajo hasta aquí. ¿Qué hace esa lisina cuando llega a tu cuerpo y por qué le importa tanto a tus riñones? El efecto más importante y mejor documentado del ajo es sobre la presión arterial. Y presta atención, porque aquí está la conexión clave con este órgano. Si has visto otros vídeos del canal, ya sabes cuál es una de las dos grandes causas de daño renal en el mundo: la presión arterial alta. Los riñones filtran a través de una red de vasos diminutos y delicados, y cuando la presión dentro de esos vasos es demasiado alta durante años, los va desgastando en silencio hasta dañarlos. Cualquier cosa que ayude a mantener esa presión bajo control es, por tanto, una ayuda directa a la salud de tus riñones. Y aquí es donde brilla el ajo. La lisina actúa como un vasodilatador natural, es decir, ayuda a relajar y ensanchar las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando esos vasos se relajan, la sangre fluye con menos resistencia y la presión baja. Varios estudios han observado que el consumo regular de ajo puede producir una reducción modesta, pero real, de la presión arterial en personas que la tienen elevada. No es un efecto de una sola toma ni un milagro de la noche a la mañana. Es un efecto acumulativo, sostenido, que aparece con la constancia. ¿Y cómo consigue el ajo relajar esos vasos? Aquí, la ciencia ha descubierto algo fascinante. Los compuestos de azufre del ajo ayudan al cuerpo a producir más óxido nítrico, una molécula pequeña pero poderosísima cuya función es precisamente ordenar a las paredes de los vasos que se aflojen y se ensanchen. Cuanto más óxido nítrico disponible, más relajados los vasos y más fácil circula la sangre. Es el mismo mecanismo que el cuerpo usa de forma natural para regular su propia presión, y el ajo simplemente le echa una mano. Y para el riñón, cada punto de presión que se mantiene a raya es tejido que se protege del desgaste, porque son esos vasos diminutos del filtro renal los primeros que sufren cuando la tensión sube. Pero la presión no es lo único. El ajo tiene un segundo efecto que también beneficia indirectamente a tus riñones y tiene que ver con la protección de tus arterias. La alicina y otros compuestos del ajo ayudan a frenar la oxidación del colesterol, ese proceso por el cual el colesterol se vuelve pegajoso y empieza a formar placas en las paredes de las arterias. Con el tiempo, esas placas se endurecen y estrechan los vasos. Y aquí está la conexión, porque los riñones dependen por completo de recibir un buen flujo de sangre limpia para poder filtrar. Unas arterias sanas
sanas y flexibles significan un riego renal en condiciones, y un riñón bien irrigado es un riñón que trabaja bien y se deteriora más despacio. Piénsalo como el sistema de riego de un jardín. Si las tuberías están limpias y flexibles, el agua llega a cada rincón con buena presión, pero si se van llenando de sedimentos y se endurecen, el caudal se resiente y las zonas más alejadas se secan. En tu cuerpo, los riñones están al final de una de esas tuberías principales, recibiendo nada menos que una cuarta parte de toda la sangre que bombea tu corazón en cada latido. Cualquier cosa que mantenga esas arterias en buen estado repercute directamente en lo bien que filtran tus riñones. Hay un tercer efecto que merece mención, y es el poder antioxidante del ajo. Este órgano está sometido a un desgaste constante por el simple hecho de filtrar sin parar todo el día, y ese desgaste, llamado estrés oxidativo, va dañando poco a poco sus células. El ajo aporta compuestos de azufre que ayudan a tu cuerpo a fabricar uno de sus antioxidantes más potentes, el glutatión, que es como el equipo de reparación interno del organismo. Cuanto mejor defiendas las células del riñón de ese desgaste, mejor conservan su capacidad de trabajo con los años. Y el glutatión no es un antioxidante cualquiera, se le conoce como el antioxidante maestro del cuerpo, porque además de neutralizar el daño por sí mismo, ayuda a reciclar y reactivar a otros antioxidantes. El problema es que sus niveles tienden a bajar con la edad y con una mala alimentación, justo cuando más lo necesitamos. Alimentos ricos en azufre, como el ajo, la cebolla o el brócoli, le dan al cuerpo la materia prima para fabricar más, y eso repercute directamente en la capacidad del riñón para defenderse del deterioro. Y hay una virtud del ajo que casi nadie menciona en clave renal, pero que es de las más útiles de todas. El ajo da muchísimo sabor sin necesidad de sal. Esto parece un detalle menor, y no lo es, porque el exceso de sal es uno de los grandes enemigos del riñón, ya que dispara la presión arterial. Aprender a cocinar con ajo, cebolla y especias en lugar de con tanta sal es una de las decisiones más protectoras que puedes tomar por estos órganos. Así que el ajo te ayuda dos veces, por lo que aporta y por lo que te permite quitar. Y este punto merece que te detengas, porque es de los más infravalorados. La mayoría de la sal que consumimos no viene del salero, viene escondida en los alimentos y en la costumbre de echar sal a todo por defecto. Cuando entrenas tu paladar a disfrutar del sabor intenso del ajo, la cebolla, el pimentón o las hierbas, dejas de necesitar tanta sal casi sin darte cuenta, y tu presión arterial lo agradece en cuestión de semanas. Y una pregunta que mucha gente se hace: ¿crudo o cocido? La respuesta tiene matices. El ajo crudo, bien machacado y reposado, es el que más alicina conserva, así que en términos de potencia es el rey. Pero la alicina es delicada y el calor fuerte la degrada. El truco que usan quienes saben es machacar el ajo, dejarlo reposar esos minutos para que se forme la alicina y añadirlo al final de la cocción cuando el fuego ya está bajo o apagado. Así conservas buena parte de su poder sin tener que tomarlo crudo si no te sienta bien. Cocido a fuego lento sigue aportando beneficios, aunque algo menos que crudo. Ahora bien, seamos honestos también con los límites y con las precauciones, porque el rigor lo exige. El ajo es un alimento maravilloso, pero precisamente porque tiene efectos reales sobre el cuerpo hay que usar la cabeza. El primero, y más importante, el ajo tiene un efecto natural anticoagulante, es decir, hace la sangre un poco más fluida. Para una persona sana, esto es incluso beneficioso, pero si tomas medicación para la coagulación, como los anticoagulantes o la aspirina, o si vas a someterte a una cirugía, el ajo en cantidades altas puede potenciar ese efecto y conviene hablarlo con tu médico. El segundo, tomado crudo y en ayunas, el ajo puede resultar irritante para estómagos sensibles, provocando ardor o reflujo. Y el tercero, más no es mejor, y el exceso solo multiplica las molestias sin añadir beneficio. Y aquí llega el matiz que en este canal nunca falta, porque el ajo, como todo, depende de a quién le hablemos. Todo lo que hemos contado vale para una persona con los riñones sanos o que simplemente quiere cuidarlos. Si ya tienes una enfermedad renal diagnosticada, si tomas medicación de forma habitual, si tienes problemas de coagulación o estás embarazada, no incorpores el ajo como remedio diario por tu cuenta sin consultarlo antes con tu médico, que es quien conoce tu caso y tus análisis. Nada de lo dicho, aquí es un diagnóstico ni un tratamiento. Eso sí, recuerda siempre una cosa: todo lo que ves aquí es información para que entiendas mejor tu cuerpo, nunca un sustituto de tu médico. Él es quien conoce tu caso, tus análisis y tu historia, así que antes de hacer cualquier cambio importante, sobre todo si tienes algún problema de salud o tomas medicación, consúltalo con él primero.